Vamos a recordar brevemente lo que vi presencial, que apunta a que cualquier intervención en el manejo del dolor crónico no oncológico debe estar basada o inserta en una visión multidisciplinar. Esto quiere decir diferentes disciplinas, kinesiólogos, médicos, psicólogos al servicio del paciente, diferentes miradas, diferentes abordajes. Yo creo que la psicología se está subiendo, por decirlo de una manera, al manejo del dolor crónico no oncológico de manera reciente. Yo creo que kinesiología tiene un espacio ya ganado en el mundo médico y psicología se está ganando su espacio lentamente. No así en el ámbito del dolor crónico oncológico, que la psicooncología como especialidad ya tiene varios años. A su vez, hemos precisado que dentro de la psicología el enfoque o paradigma que tiene mayor evidencia científica para el manejo del dolor crónico no oncológico es justamente el enfoque cognitivo-conductual, todas las técnicas que de ahí se derivan. Sin embargo, nosotros hemos visto, y todos los autores lo avalan, de que uno debe tener una postura en el sentido de tomar diferentes técnicas que sean efectivas para el manejo del dolor, independiente del modelo teórico de origen. Y eso se llama una psicología integradora. Es decir, el psicólogo integrador va a ser aquella persona que va a utilizar técnicas que son efectivas para el manejo de un cuadro o una patología. En este caso, se trata de que un programa del manejo del dolor crónico no oncológico tiene que tener diferentes tipos de técnicas o herramientas. Vamos a homologar como sinónimo estrategias, técnicas o herramientas. Las técnicas psicosociales en el dolor crónico tienen una contundente evidencia en el sentido de que son efectivas y generan un efecto adicional en la mejora, en la recuperación de los pacientes con dolor crónico lumbar. Por lo tanto, los pacientes tratados conjuntamente con ambas técnicas, es decir, médica y psicológica, muestran una mayor reducción del dolor, de la incapacidad y de los estados de ánimo negativos. En términos generales, Vallejo, en el 2008, plantea que el objetivo del tratamiento psicológico del dolor crónico debe orientarse a impedir que éste se haga dueño de la vida del paciente, impidiéndole ser persona. El dolor captura al paciente. El dolor crónico tiene costos tremendos en diferentes áreas, costos emocionales, costos laborales, sociales, familiares, obviamente costos económicos. Por lo tanto, al entregarle al paciente herramientas o técnicas que tienen evidencia científica que son efectivas para el manejo del dolor crónico, estamos empoderando al paciente para que él se haga cargo y pueda manejar y disminuir la percepción del dolor, aumentando su autoeficacia. Como ya mencionamos, el modelo cognitivo-conductual de segunda y tercera generación, que son los más actuales, más renovados, con más evidencia científica, arrojan, ¿no es cierto?, que desde este modelo muchas técnicas son efectivas en el manejo del dolor lumbar. Tienen gran evidencia en determinar que son efectivos. Además, es interesante que es importante combinar diferentes técnicas, y esto significa que, como les decía anteriormente, poder darle un set, un abanico de herramientas al paciente para que pueda aprender cada una de ellas, y esto se denomina intervención multicomponente. Me imagino que en kinesiología también pueden existir diferentes intervenciones o tipos de tratamiento frente al mismo cuadro de dolor, y esto potencia, ¿no es cierto?, la posibilidad de mejora y de recuperación y disminuye la percepción del dolor. Ahora, desde el punto de vista científico, efectivamente es difícil poder precisar cuál técnica reduce más el dolor que otra, porque si yo estoy utilizando 3 o 4, no voy a poder determinar. Pero desde el punto de vista clínico, es importante
tener siempre presente que nuestro norte va a ser la reducción del dolor y por lo tanto es importante que nosotros le demos al paciente la mayor cantidad de herramientas posibles. Desde esa perspectiva, la psicología. Las estrategias las vamos a clasificar de acuerdo a los factores psicológicos que intervienen en el dolor crónico. Por lo tanto, vamos a tener estrategias cognitivas, estrategias emocionales y las estrategias conductuales fue las que vimos en la clase presencial y no la volveremos a revisar en esta ocasión. Vamos a partir entonces primero con las estrategias cognitivas. La primera estrategia es psicoeducar, es decir, informar a los pacientes sobre los procesos, los factores de riesgo, protectores. Un paciente informado es un paciente que se recuperará mejor. Desde esa perspectiva es importante que nosotros consideremos esto desde cada una de las perspectivas. Médicos se informen más, kinesiólogos y psicólogos. También dentro de la información está lo que hoy en día se habla, ¿no es cierto?, de los derechos del paciente. De estar informado, de saber lo que tiene, el diagnóstico, el tratamiento de lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo, podría decir que kinesiólogos y psicólogos en ese sentido damos mucho más información de lo que puede dar habitualmente la medicina, dado que la medicina está en un modelo, por lo menos la chilena, muy autoritario, donde el médico está en una posición de superioridad, entregando muy poca información al paciente. En cambio, nuestras profesiones tienen una relación un poquito más simétrica y nos permiten generar un vínculo mejor, desde esa perspectiva, entregar más información. Explicar los factores, ¿no? En psicología tenemos que, en ese sentido, psicoeducar mucho porque hay muy poca información y conocimiento por parte de los pacientes. La segunda técnica o estrategia es la refocalización, es decir, cambio de foco. La atención es un proceso activo, voluntario, que está dentro del proceso de la percepción. Por lo tanto, cuando nosotros queremos prestar atención a algo, nosotros tenemos que hacer como el zoom, cuando uno hace un video o cuando uno quiere tomar una fotografía, donde acercamos y nuestra percepción disminuye su foco, ¿no?, para generar, ¿no es cierto?, de manera activa un estímulo, para poder captar un estímulo. Desde esta perspectiva, el dolor produce que el paciente esté recentrado permanentemente en ese foco. Es muy difícil estar con dolor crónico y cambiar el foco de atención, pero es posible. Por lo tanto, básicamente los pacientes, cuando uno les pregunta qué es lo que usted hace para tratar de bajar los niveles de dolor, y los pacientes mencionan que se distraen, justamente esa distracción obedece a esta técnica que ya denominamos refocalización. Por lo tanto, la atención puede abrir la puerta al dolor o cerrarla. Voy a abrir, como decía Mel Saki-Walk, en la medida en que yo esté permanentemente centrado en el dolor genera un aumento en la percepción del dolor. Si yo cambio el foco a una actividad que para el paciente considere que le ayuda a disminuir la percepción del dolor, tiene que volver a repetirla. ¿Cómo puede darse cuenta que disminuye su dolor? Evaluando un antes y un después y preguntándose, por ejemplo, cuánto siento de dolor en este momento. Imaginémonos un EVA de 8 y si se pone a tejer, puede después evaluar cuánto se eleva al término de esa actividad. No es algo inmediato, requiere un tiempo. Por lo tanto, el cambio en el foco es una técnica bastante común en los pacientes, que es importante reforzar que efectivamente están haciendo eso, que es una técnica que tiene evidencia científica y es redireccionar la atención hacia estímulos externos, propioceptivos o inclusive hacia imágenes mentales, porque vamos a ver
posteriormente que la meditación también implica, y la relajación, sacar el foco del dolor a imágenes agradables. La tercera técnica es la reestructuración cognitiva. Esta técnica se utiliza solo en caso de que la persona tenga una tendencia al catastrofismo y de manera reiterada, frente al dolor o la enfermedad, tenga pensamientos automáticos negativos. En caso que no las tenga, efectivamente esta técnica no sería aconsejable de aplicar porque no podemos cambiar un contenido bueno por otro bueno. Esta técnica justamente apunta a cambiar el contenido del pensamiento. Como el contenido del pensamiento es nefasto porque son pensamientos negativos, catastróficos, que al final van a aumentar la percepción del dolor, la idea es cambiar estos pensamientos y trabajar las creencias. El modelo de creencias en salud es fundamental. Lo que pensemos en relación a nuestra enfermedad, a nuestra dolencia, al proceso de recuperación, lo que pensemos en relación al equipo médico, al equipo de profesionales, todo eso va a ser factores determinantes de nuestra salud. Por lo tanto, la reestructuración cognitiva sería una técnica aconsejable que tiene también una evidencia científica importante en aquellos pacientes donde se detecte y se evalúe estos pensamientos catastróficos previos como una tendencia natural del paciente de pensar de esa manera, reiterativa. Por lo tanto, cuando hay un pensamiento catastrófico o hay una catastrofización elevada, acuérdense que la catastrofización la vimos y tiene que ver con 3 dimensiones. Pensamientos negativos, magnificación de esos pensamientos, la rumiación y la desesperanza. La cuarta estrategia es la desactivación cognitiva. Esto se refiere no a cambiar el contenido del pensamiento como les mencioné en la reestructuración cognitiva, sino en la función. La desactivación cognitiva es tratar de que los pensamientos pasen y no se queden. Fundamentalmente, esta técnica es recomendada para aquellas personas que piensan de manera reiterativa un pensamiento que no necesariamente es negativo, pero por el hecho de pensarlo una y otra vez va generando un desgaste innecesario. El pensamiento tiene como función la resolución de problemas, reflexionar, pero cuando el pensamiento es reiterativo una y otra vez, yo no puedo dejar de parar de pensar, La primera estrategia o técnica para manejar los factores emocionales y en general para el dolor crónico, la terapia de aceptación y compromiso ACT ha comprobado ser muy efectiva, ya que las personas puntúan más bajo en intensidad de dolor, presentan menos emociones negativas y disfrutan de una mayor calidad de vida. La ACT es una terapia cognitivo-conductual de tercera generación que busca justamente lograr una aceptación del proceso doloroso, ya que existe un desgaste innecesario cuando la persona trata de oponerse al dolor. Desde esta perspectiva, el tema central va a ser justamente la aceptación como proceso, como un camino que el terapeuta debe acompañar a los pacientes para que lentamente vayan logrando no esta resistencia ni tampoco el otro polo que aceptar no es lo mismo que resignarse. La terapia de aceptación y compromiso busca generar y propiciar
como norte la aceptación del dolor en mi vida, es decir, no la eliminación de este, pero tampoco que el paciente caiga en un estado de resignación. Es importante y los invito en ocasiones a no tener miedo a generar un diálogo y una discusión, en algunos casos en el buen sentido, de clarificar estos conceptos con el paciente. Los pacientes confunden la aceptación con la resignación. La aceptación es un polo donde hay un equilibrio y una tranquilidad, donde reconozco que hay dolor en mi vida, lo acepto, aunque no quiero que eso siga y continúe, no está en mí. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es aceptar. Pero resignarse significa un estado de frustración y de derrota, donde yo con pesar y con esta sensación de fracaso me instalo. Y eso no es aconsejable porque eso aumenta la percepción del dolor. Como hemos dicho entonces, la ACT busca justamente el camino de la aceptación, en donde también la meta es la aceptación del dolor en mi vida. No se trata, ¿no es cierto?, de una habituación, ni tampoco tener la meta de querer extinguir o eliminar el dolor. Nosotros le decimos a los pacientes que ojalá nosotros pudiéramos prometerle que vamos a eliminar el dolor. En algunos pacientes se logra, en otros no. Pero hay que pensar más bien en la aceptación de ese dolor como estrategia para bajar la percepción del dolor. Entonces, el desgaste se produce justamente en los pacientes en que están en un polo, que sería este fracaso, este estado de resignación, como en un polo rabioso donde quieren deshacerse del dolor, no quieren estar ahí, ¿por qué están con el dolor? Se preguntan reiterativamente y eso genera un desgaste innecesario. Por lo tanto, es muy importante acompañarlos y el psicólogo lo que hace justamente es acompañarlo en este camino. Y tenemos en la clínica una imagen donde efectivamente hay un camino pedregoso de subida, donde el paciente puede ir cayendo en estos distintos estados, pero que tiene que tratar de salir adelante en busca de un estado de tranquilidad, donde uno va a enfrentar el dolor tomando herramientas que me sirvan para disminuir la percepción del dolor, pero no en una lucha innecesaria. Desde esa perspectiva, hay, ¿no es cierto?, una frase que es muy decidora del Dalai Lama, que dice: aceptar no es resignarse. Nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación. En términos de evidencia, la ACT permite mejorar la magnitud de la interferencia causada por el dolor, la depresión y ansiedad relacionada con el dolor. Les recuerdo que la depresión y la ansiedad son los dos cuadros con mayor prevalencia que tienen los pacientes con dolor crónico no oncológico, en aproximadamente un 80%. Tiene la ACT además efectos medianos en la intensidad del dolor, depresión, ansiedad, bienestar físico y calidad de vida. También en un estudio bien interesante, en el año 2011, de alrededor de unos 114 participantes entre 18 y 89 años, donde la mayoría tenía dolor crónico no maligno, artrosis, dolor neuropático y enfermedad degenerativa de los discos, se concluyó que la ACT sería una de las técnicas o una de las terapias más eficaces en el manejo del dolor crónico, aumentando el nivel de eficacia del tratamiento médico estándar. Y además, un dato muy interesante en relación con otras técnicas es que la ACT reportó un alto nivel de satisfacción por parte de los pacientes. En el programa Tailoring Psicológico, que es un programa diseñado especialmente para pacientes con dolor crónico lumbar, efectivamente nosotros hemos incorporado una sesión de ACT, donde también es importante agregar el reencuentro con los valores, porque además el dolor no solamente hace perder mi norte, sino que hace perder
los valores principales que guían mi vida, y la idea es que uno continúe en esos valores, tratando de reconocer, ¿no es cierto? Porque le hemos dicho y mencionado que Vallejo habla de que el dolor captura mi vida y al final me hace prisionero, y en general el dolor va llevando mi vida, cuando uno tiene que hacerse cargo nuevamente de la vida y que el dolor sea un pasajero, que si bien es cierto trata de tomar permanentemente como un papel. La segunda técnica o estrategia para el manejo de los factores emocionales es la relajación. La relajación tiene mucha evidencia en términos de que es una de las mejores herramientas para trabajar el dolor crónico lumbar. Sin embargo, hay que hacer una salvedad. Hay un tipo de relajación que es la de Jacobson, donde habitualmente el paciente de manera previa se le pide tensionar para después relajar. Esta no es aconsejable para dolores musculoesqueléticos, sino que otro tipo de relajaciones, como por ejemplo el entrenamiento autógeno de Schultz, sería mucho más apropiado, y no la de Jacobson, que les reitero, genera una tensión previa que no sería aconsejable. En términos generales, la relajación produce, ¿no es cierto?, una disminución en la tensión muscular, lo que lleva a una disminución en la ansiedad y desde esa perspectiva a reducciones en la percepción del dolor. Hay datos en relación a su eficacia en el dolor de espalda, en la artritis y en otros síndromes de dolor crónico no neoplásico. Asociado a la relajación está la tercera técnica, que es la respiración. En general son técnicas bastante sencillas. Es recordarle a los pacientes que la respiración es un proceso involuntario y que genera el saber respirar o respirar en los momentos de dolor, un poco pensando, por ejemplo, en el trabajo que se hace en los partos naturales, una analgesia necesaria bajando parámetros físicos importantes como la respuesta motora, las ondas gamma, la tasa cardíaca, generando una baja en la tensión muscular y en la tasa de respiración. Habitualmente, Jenny Moix lo ha planteado, ambas técnicas se dan asociadas, y nosotros en el programa que desarrollamos en la clínica, que les he comentado que el programa Tailoring, tenemos justamente una sesión dedicada a ambas técnicas, donde a través de la respiración se va generando un estado más bien de relajación y posteriormente también una técnica de imaginería guiada para que uno pueda refocalizar en imágenes visuales de una situación agradable que me permita disminuir la percepción de. Otras técnicas, y las últimas que vamos a revisar, con mucha evidencia de ser efectivas en el manejo del dolor, son las meditaciones clínicas. Dentro de ellas, las más estudiadas, porque no son solamente estas, son la meditación trascendental, MT, y mindfulness. La filosofía de estas técnicas que surgen del Oriente es principalmente vivir el presente, estar atento a lo que sucede sin juzgar ni interpretar. En otras palabras, se fundamenta en aceptar la realidad tal como es, dejar que los pensamientos pasen y no se detengan nublando nuestra visión. Si se fijan, efectivamente, la desactivación cognitiva apunta a este estado meditativo, es decir, la desactivación cognitiva es una técnica que me ayudaría a lograr llegar a estados meditativos. La meditación se tiene que entrenar.
La meditación, en términos generales, el psicólogo en nuestro programa puede enseñar en una sesión una técnica meditativa, pero el paciente tiene que entrenarse persistentemente porque no es fácil, pero puede ir logrando mejores, ¿no es cierto?, resultados a medida que lo practique. Ahora, en términos generales, mindfulness tiene una evidencia desde el año 82 que su fundador, Kabat-Zinn, la implementó en Estados Unidos, producto de que él, como biólogo, practicaba la meditación a sus pacientes y vio grandes resultados en la reducción del dolor y también de aumento del bienestar psicológico y en general de los pacientes. Hoy día es un programa de 8 sesiones que necesita una acreditación para que el psicólogo pueda implementarlo. Sin embargo, las técnicas meditativas, que no son específicamente mindfulness, tienen la misma base como ya les había explicado. Yo tengo la oportunidad y la fortuna de trabajar en la Universidad del Pacífico, que es una universidad, la única en Chile que tiene una orientación humanista transpersonal, ya hace por lo menos unos 7 años. Si bien yo estoy bastante lejana a esa orientación, mi orientación es un poquito más psicoanalítica en lo clínico, me ha permitido darme cuenta de que estas técnicas que estamos revisando en esta última parte de esta clase surgen justamente del Oriente y este enfoque en psicología las tiene como herramientas principales: yoga, meditación, relajación, respiración. Ahora, en términos generales, lo importante es transmitir a los pacientes de que ellos deben tratar de tener un enfrentamiento al dolor activo y no pasivo. El enfrentamiento activo no significa no hacer nada, no significa resignarse, significa tratar de utilizar las herramientas y las técnicas que psicólogo, los ejercicios del kinesiólogo, las indicaciones del médico, todo al servicio de su recuperación. Y tratar de generar y probar y ver cuál le acomoda más, con cuál se siente más que siente que tiene más efecto, ¿no es cierto? Porque es muy personal. Entonces, estas prácticas meditativas tienen una evidencia muy importante. Por último, les quiero mencionar que en la clínica C.K. Las Condes, donde trabajo, que es una clínica quirúrgica de columna, en la unidad del dolor crónico, donde yo tengo la jefatura, hemos diseñado un programa que denominamos Programa Tailoring Psicológico, Intervenciones a su Medida, justamente tomando el concepto de Prochaska, que habla del sastre, ¿no? De que las intervenciones tienen que ser de acuerdo a la medida del paciente, a la medida de las necesidades del paciente. Y este programa es un programa para el dolor crónico no oncológico lumbar, porque dentro de la prevalencia, como vimos en la primera clase presencial, el dolor más común, la zona corporal que tiene más dolor en Chile es la zona lumbar, y coincide con la prevalencia que nosotros vemos de patologías de la columna en la zona lumbar. Por lo tanto, este programa consta de 7 sesiones, 6 de esas sesiones son individuales y al paciente, pero hemos incluido una sesión que se le da al cuidador, que ya sabemos quién es, ¿no es cierto?, que es la persona que está cuidando a este paciente con dolor crónico, pero es generalmente una pareja, donde hay lazos afectivos, donde no es remunerado, y que toda la evidencia pone de manifiesto que las intervenciones que incluyen a un cuidador van a ser más efectivas y también el paciente va a tener una mejor recuperación. ¿Por qué? Porque el dolor crónico va generando un desgaste a nivel interpersonal no menor. Bueno, este programa puede ser completo de 7 sesiones o parciales
donde de acuerdo a los factores cómo ha sido evaluado el paciente, por ejemplo, si un paciente que tiene un alto índice de catastrofismo, va a tener la indicación de la sesión de reestructuración cognitiva. Pero como ya les había dicho, aquellos pacientes que encontramos en la clínica, por lo menos, pacientes muy optimistas, que tienen pensamientos positivos, esa sesión no sería indicada porque es un absurdo darle a un paciente lo que él ya tiene. Desde esa perspectiva, la psicología hoy día apunta a construir intervenciones adecuándose a las necesidades del paciente, desde la patología que tiene, desde el contexto cultural, desde los mismos factores en relación a los resultados que cada paciente tiene de ellos. También, por ejemplo, tenemos de carácter obligatorio la ACT, una sesión de ACT, una de respiración y relajación, una sesión de meditación. Tenemos una sesión de emociones y otra sesión que también es optativa de acuerdo a los resultados de la evaluación previa a este programa, que tiene que ver con el afrontamiento, asertividad y capacidad de poner límites, que son 3 factores fundamentales en el dolor crónico lumbar, y que si el paciente es capaz de poner límites, es asertivo y tiene afrontamiento activo, es innecesaria esa sesión. Lo que yo les quiero demostrar con este ejemplo es que efectivamente el programa Tailoring es entregar un set de herramientas, un canasto de técnicas para que el paciente pueda empezar a entrenarse en ellas y empezar a utilizarlas para que él sienta que es capaz de manejar mejor su dolor y bajar los indicadores. Desde esta perspectiva, siempre ajustado, ¿no? Y explicándole. Acuérdense que la psicoeducación es una técnica importante que ustedes como kinesiólogos yo les aconsejo que también la hagan, ¿no? ¿Para qué sirve el ejercicio? Porque va generando una mejora en la relación, y lo que hoy día, por lo menos psicología, ha demostrado que lo que sana al paciente fundamentalmente es el vínculo. Les agradezco la atención y muchas gracias.